Gracias, le recuerdo que estamos platicando con Jesús Ortega Martínez, fundador del PRD, un político mexicano de la izquierda de este país. Jesús Ortega, precisamente la siguiente pregunta era pues sobre esto que pasa en Brasil. Se juzga al presidente Bolsonaro, pero en México parece que no ocurre nada. ¿Dónde están los contrapesos? ¿Dónde están los opositores? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la preocupación por esta violencia criminal que avanza sin freno? ¿Qué significa? El problema es que tenemos una Fiscalía General de la República que no es más que una dependencia, y yo me atrevería a decir que es una especie de oficialía de partes del presidente de la República. De autónoma no tiene nada. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas, un grupo de madres y padres de niñas y niños con cáncer denunciaron al secretario de Salud, al COSER, por crímenes de lesa humanidad. Exactamente porque el encargado de la seguridad, de la salud, de las mexicanas y de los mexicanos no garantiza medicamentos que necesitan las personas con cáncer, pero especialmente las niñas y los niños. En potencia es un criminal al que hay que juzgar. Ya se puso la denuncia. ¿Qué cauce le ha dado a esa denuncia el procurador, el fiscal general de la República? Ninguna. Archiva esas denuncias. Yo mismo he presentado otras. Los legisladores del PRD han presentado denuncias en contra del presidente de la República. No solamente quejas ante el INE, sino denuncias penales, porque hoy los delitos de carácter electoral son delitos graves y el presidente está utilizando el presupuesto de la nación para hacerse promoción personal y para hacerle promoción a su partido. ¿Eso es un delito? Sí. ¿Penal? Es un delito penal. Y sin embargo, la Fiscalía General de la República anda persiguiendo a sus familiares, reclamándoles dinero, y a otras personas persiguiéndolas políticamente. Ese ha sido lamentablemente el comportamiento. Por eso necesitamos exigir la renuncia del fiscal general de la República para tener un fiscal que verdaderamente responda a la justicia, no a los intereses políticos y partidarios del presidente de la República, de López Obrador. Jesús Ortega, ¿por qué se guardan estas denuncias? Hubo por ahí un trabajo periodístico precisamente revelando de las denuncias contra el presidente, supuestamente no causarle a su imagen y a su nombre. ¿Qué significa esto? Significa que se le da impunidad al presidente de la República, se le da impunidad. Uno de los grandes males del país es ciertamente la corrupción, pero la corrupción siempre va acompañada de la impunidad. Y el fiscal general de la República deja al presidente actuar impunemente cuando violenta las leyes y cuando comete delitos. No es verdad, como sucedía antes, que al presidente solamente se le podía acusar de traición a la patria y de delitos graves del orden común. Ya se modificó la Constitución y ya hay resoluciones de la Corte en donde el presidente, como cualquier ciudadano, puede ser sometido a un juicio. Es mentira que el presidente ya no tenga fuero, lo repite él 1000 veces, pero es una mentira. Tiene fuero, pero la denuncia, en todo caso, debería de llevar curso a someter al presidente de la República a un juicio de procedencia para que entonces estuviera dispuesto a ir ante los tribunales civiles para ser juzgado por crímenes o por delitos que haya cometido el presidente de la República. Pero mientras tengamos a un fiscal que es totalmente dependiente del presidente de la República y mientras tengamos una mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, será difícil que el presidente pueda someterse a un juicio
como sucedió en el caso de Bolsonaro en Brasil, o como ha sucedido con otros casos, el de propio Clinton en su momento en los Estados Unidos, y a Obama, que se le pretendía someter a un juicio político. En México deberíamos de tener una democracia en donde nadie es impune, nadie, tampoco el presidente de la República. Jesús Ortega, en días pasados acudieron el presidente del INE y algunos otros de los consejeros al Congreso y fueron abucheados, fueron ofendidos. Pareciera que quieren destruir al Instituto Nacional Electoral. A propósito de esto que hablas de la democracia imperfecta, ¿a dónde vamos con estas agresiones a un instituto que nos costó mucho y que es quizá el último valladar para la democracia? Sí, tú eres testigo directísimo como periodista, Ricardo, del proceso de casi 4 décadas que llevó a México dejar atrás un régimen de partido de Estado para constituir una democracia con sus fallas, con sus imperfecciones, pero una democracia donde se respeta el voto ciudadano y donde se da cabida a la libertad. Bueno, eso que conquistamos, periodistas o políticos, luchadores sociales, luchadores por la democracia, quiere terminarlo López Obrador, y su propósito es regresarnos a los tiempos, insisto, del díazordacismo y del echeverrismo, del régimen de partido oficial, del presidente que era absoluto, de el órgano electoral, porque muchos mexicanos no lo saben, del órgano electoral presidido por el secretario de Gobernación. Muchas personas no saben que la Comisión Federal Electoral tenía como presidente a Bartlett. ¿Cómo podemos imaginar imparcialidad cuando el secretario de Gobernación del gobierno era a su vez el organizador de las elecciones? Bueno, López Obrador quiere terminar con el INE para que vuelva el gobierno a organizar las elecciones. Y eso significa regresar a la dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa, regresar al presidencialismo autoritario como tantos años lo sufrió nuestro país. No lo permitamos, fortalezcamos al INE, apoyemos al INE, apoyemos al presidente del INE, quien sea, pero necesita ser apoyado para que no regrese México a una dictadura. En un minuto, Jesús Ortega, bueno, pues vimos hace unos días que la reforma eléctrica que presentó López Obrador al Congreso, no se ha aprobado, se pospuso. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, además de sus congresos, además de muchos empresarios europeos, se han negado y han posicionado en contra de esta iniciativa. ¿Qué significa haberla pospuesto? ¿Está perdiendo poder el presidente? Yo fui diputado cuando el PRI tenía mayoría, no solamente calificada, sino tenía mayoría simple. Y por lo tanto, todas las iniciativas del presidente pasaban sin discusión. Bueno, eso quiere hacer, o eso pretendía hacer López Obrador, una reforma constitucional en materia energética, hacerla pasar sin discusión alguna. ¿Pero por qué no lo pudo hacer, Ricardo? Ya decías tú un factor, porque violenta tratados internacionales que son al nivel constitucional. Pero también otra cosa, Ricardo, no tiene mayoría para modificar la Constitución. No tiene mayoría calificada. Y por eso intenta chantajear e intenta comprar a los legisladores. No lo ha podido hacer y por eso la posposición de la discusión y de la votación de su reforma, de su pretendida reforma energética. Si se mantiene sólida la oposición, no va a pasar esa nociva reforma en materia energética. Muy bien, Jesús, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias, Ricardo. Como siempre, tus órdenes. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más